Ok, este video que está aquí es la continuación del video, esta es la parte 2 del video anterior, que es la parte 1, que era cómo hacer una transferencia automática con PLC y un generador Cummins de 169 kVA con una placa de controlador PCC1302. Pues el que les habla es Andrés David Cordero Cortina. Bueno, se me pidió que yo pues hay un sistema existente, ¿ya? Que pues es necesario que vean la parte 1 para que vean cómo está ese sistema y por qué es que tengo dos transformadores y todo eso, ¿ok? Y por qué tengo que hacer un cambio con un transformador de 460 a 2.8 y tengo que hacer otro cambio de 2.8 a 460. ¿Por qué es así? Pues me pidieron que no me complicara mucho con este tema y pues para no complicarme mucho y no sé, pues yo me adapté como está el sistema, solamente pues voy a hacer que sea de forma automática porque de la forma que está es un poco riesgosa y pues no se pueden haber accidentes porque todo es manual y no precisamente con una perilla selectora, no, sino bajo un breque, subo otro breque con lógica SOR. Pues en este caso, pues esto que ven aquí, todo este cajón que está aquí, así, ese es un gabinete, el gabinete de 460 que pues pueden mirar en el video. Y esto que está aquí, todo esto que está aquí así, es el gabinete de 208 voltios, que también lo pueden mirar en el video. Lo que yo le hice al gabinete de 480, solamente lo que le hice fue meter dos contactores, famoso K1, memorícenlo cuando diga K1 o K1.1 me estoy refiriendo a los contactores de 480, ¿ok? Perdón, cuando diga K1 me estoy refiriendo a los contactores de la red, o sea del grupo electrógeno, me traba la lengua, del grupo electrógeno. K1 es el grupo electrógeno, K1, grupo electrógeno, K1. K0 o K0.0 estoy hablando de la red, en este caso Empresa Pública de Medellín, EPM, ¿ok? Eso es todo, pues. Sí, metí contactor aquí, metí contactor aquí, metí contactor aquí y aquí, ¿ok? Estos son las cargas, ¿ya? Estos dos son cargas. Estos son las cabas 4, 5 y 6, que son los cuartos fríos que mencioné en el video, que son a 220. Y las cabas 1, 2 y 3, que es lo mismo. Tengo 5 cabas que funcionan a 220. Y tengo un contenedor y tengo otro contenedor que esos funcionan a 460 voltios, que en el video se ven. Están apenas empezando el video, comento sobre eso. Tengo los transformadores y eso, ¿ok? Esto que está de aquí para acá no aparece en el video, o sea, esto es sistema de control, lo que estoy automatizando, ¿ok? Entonces, pues voy a explicar así rápidamente. A ver, digamos que, bueno, esa es la red, ya. Y red de PM entra por este totalizador, y entonces no pasa para aquí abajo, no pasa para acá abajo, no, porque aquí está interrumpido, ¿verdad? Voy a mirar, a ver. Entra por ese totalizador pero hasta aquí llega la tensión. Aquí esta fase, la fase 1, que es la fase amarilla, no pasa para acá porque está interrumpido el sistema aquí, a no ser que yo le diga que se active este contactor, ¿ok? Igualmente pasa por aquí, ¿ok? Se tiene que activar este contactor, para que deje pasar energía por aquí y pues alimente las cabas 4, 5 y 6, hasta ahí todo bien, pero hay un problema porque yo tengo aparatos 220, ¿ok? Entonces, pues, ese 220 se pasaría por aquí y transformaría con ese transformador de 50 kVA de 208 voltios a 460 voltios. Entonces, ¿dónde me iría la salida de ese trafo? Pues me iría acá al totalizador este. Recuerden que todo lo que termina en 0 es REC. Lo que termina en 1 es generador. Entonces, iría aquí a este térmico, a este totalizador. Eso está cerrado. Todos los térmicos, todos los totalizadores y breakers están cerrados. Aquí en esta imagen no, pues porque lo tengo así, es así, ¿ok? Pero solamente acepta que es así. Ok, entonces llegaría aquí. Entonces, para que haya flujo para aquí, para estos contenedores, K0 tiene que estar activado. Ajá, ok.
Entonces, la condición para que trabaje la planta y transforme y haga la red, transforme y todo eso, esto tiene que estar activado. K0 tiene que estar activado y K0 tiene que estar activado. ¿Ok? ¿Cuándo se activa K0? K0 se activa cuando hay una salida en R0. Eso es un relé. Esto es un relé. Eso es un relé. Cuando hay una salida en R0, pues R0 tiene un contacto. Aquí R0 tiene un contacto. R0 tiene un contacto que está saliendo desde aquí. Coge una fase coge una fase desde la red. Es importante. Desde la red, no desde otro lado, ni por acá, ni no. Desde la red, no desde el generador. Desde la red. Y entonces coge ese contacto de aquí y lo pasa acá. Al contacto normalmente abierto de R0. A la salida del contacto normalmente de R0 la tengo que llevar a las bobinas de los contactores K0 y K0.0 al A1, ok, muy bien. Entonces, ese es porque esa es la salida del PLC, la salida, ¿verdad? Y pues este otro tengo que cerrar el circuito aquí, ok, y lo mismo pasa con el K2, pero con el K2 tengo yo que coger el contacto normalmente abierto. No lo voy a coger de la red, sino de la planta. No lo puedo coger de acá porque aquí seguramente cuando no haya red, pues aquí no, o sea, porque este es el de la planta. Cuando no haya red, pues aquí no va a haber tensión, va a haber tensiones en la planta, ¿ok? Entre ti debe ser de acá de la planta, o arriba. Aquí, y la misma operación, pues aquí coloco en paralelo. Que yo pude haber colocado, digamos, esos dos los pude haber colocado acá en K2. Y estos dos los pude haber colocado acá en R0, pero pues cuestiones de, digamos que esos son unos relés, eso tiene un límite de tensión, ¿ya? Creo que son 3 amperios para equipos inductivos y 10 para resistivos. Entonces, yo procuro, mejor coloco un relé aquí que consuma poquitos miliamperios y cosas así, pues, y trabajar más cómodo, pero también se podría conectar estos aquí y estos aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto que tengo aquí? Esto aquí esto es una UPS. Todo esto hasta aquí es una UPS, ¿ok? Que no saben qué es una UPS, el UPS es un sistema de alimentación interrumpida ya. Entonces, ¿de dónde voy a colocar, dónde conecto yo esa UPS? Esa UPS yo la conecto del barraje, de aquí, de este barraje, de 220, tiene que ser acá del barraje, no puede ser de acá arriba, no, del barraje, ¿ok? Del barraje. Y pues, ¿para qué es la UPS? Digamos que cuando se vaya la red ya no voy a tener tensión acá en el barraje. O sea, cuando se vaya la red no va a tener tensión en el barraje por un tiempo predeterminado. En este caso yo le dije por ahí 20 segunditos para que arranque, haya tensión, pues no va a haber tensión. Entonces durante esos 20 segundos que yo programé, que eso es modificar, eso se puede cambiar, hay un respaldo. ¿Por qué? Porque si no hay tensión se me apaga el PLC. Entonces yo necesito que esa UPS, que es el sistema de alimentación interrumpida, pues me respalde durante ese tiempo, porque esa UPS tiene una batería y esa batería pues me va pues a pasar energía por aquí, pues la fuente, toda una fuente rectificadora. Eso es que me va a transformar acá desde 220 voltios de corriente alterna a 24 voltios de corriente directa para alimentar el PLC. El PLC lo tengo protegido aquí con un fusible de 2 amperios. Aquí al terminal positivo y este es el terminal negativo. Del terminal positivo, buen teo, todas mis entradas digitales en la parte de arriba. Esto es una selectora manual off automático, ¿ok? Entonces, y esto, bueno, este es el contacto RBG. ¿RBG qué? Eso que está aquí. Es el vigilante de tensión. O sea, esto es un relé que yo tengo que siempre está conectado a la red, su bobina. El A1 y el A2 permanentemente está conectado a la red. Y como pues, como está estandarizado, cuando haya red, pues este contacto se cerrará. Y esa señal yo la interpreto en el PLC, en el lenguaje de programación, como pues si está cerrado pues hay red y si está abierto pues no hay red. Entonces ya ahí le doy la instrucción que pues que no haya red, que haga todas las condiciones que yo le voy a meter por seguridad, o sea, para que arranque
la planta. Y cuando esto se cierre, ya me está avisando que hay red, o sea, que apague la planta y que prenda, y que prendan estos contactores, el K0 y K0.0, que son la entrada de red, o sea, que haya salida por Q1 y Q2 ya no haya salida. Cuando hay red, Q1 está activado y estos están desactivados. Y cuando no hay red, se activa Q2 y Q3. ¿Ok? Bueno, entonces esto que está aquí K0, K0.0 y K1 son los contactos normalmente abiertos de esos contactores. Esto yo lo hago por cuestiones de seguridad. O sea, porque para yo saber cuando un contactor está activado o no está activado, o digamos que no falta una persona curiosa, de pronto que imprudente, que quiera meterle el dedo a otro contactor que esté afuera, cuando están afuera los contactores de red, quiera de pronto pulsar con el dedo, con algo, no sé, le dé curiosidad y hunda el contactor de la planta y digamos que pues no pasaría nada, pero digamos que la planta sí esté encendida o que sea al revés, que esté funcionando la planta y haya red, o sea, son cuestiones que, y esto es algo como que extremo, cosas, pero no falta, entonces yo quiero saber cuando los contactores están dentro o no, ya porque puede ser que el contactor esté malo y entonces pues, o sea, no sé, son cuestiones de seguridad. Acá al final tengo otra selectora que es igual como esta de manual automático. Entonces, pues tengo una selectora que me permite seleccionar entre red y generador. Esto es para cuando yo coloque la selectora en manual, determine yo si quiero trabajar en red o quiero trabajar en generador. De manera manual puedo seleccionar qué quiero trabajar. ¿Okay? Bueno, entonces acá por el Q1 va a salir la red y por el Q2 va a salir la planta, el generador. Y el Q3 que va a salir por el Q3, ya yo lo expliqué en el video anterior también, es verdad. Entonces vaya y miren aquel video, eso está en la parte final. Esto es un puente que le voy a hacer entre el borne 10 y el borne 11 para que arranque. Cuando yo separo ese puente, pues se apaga. Ya, eso es como que todo. Y aquí ya todo esto ya aquí lo expliqué. Entonces, pues es más, voy a dejar así para que ustedes de pronto pausen y miren cómo es que está todo esto. Ya, está ahí. Entonces vamos a ver la programación. Lastimosamente no me puedo ir al Logosoft porque estoy grabando es la pantalla del Adobe Reader, o sea, de este PDF. Y si me salgo para allá, pues no lo podrían ver. Vamos a mostrar aquí que también sería lo mismo. Ya de pronto en otro video, pues ya yo grabaría la pantalla del Logosoft y pues ya simularía y todo eso, sí, si les interesa. A ver, aquí tenemos este sistema, ¿okay? A ver, por el I1 sabemos que se va el selector manual, ¿ya? Cuando haya un pulso, o sea, una entrada, cuando la entrada I1 esté activada, o sea, haya un 1 lógico en esa entrada, o sea, se active, yo la coloqué en manual, pues sabemos que tenemos una selectora de rec para definir que si queremos irnos por el generador o queremos irnos por la red. Supongamos que queremos irnos por la red, ok, bueno, entonces tenemos que ya colocamos la selectora del I1 en manual y colocamos la selectora, la otra selectora que entra por el I7 en red. Entonces se activaría y se activaría esta, ok. Entonces vamos a verificar, esto es una condición. Si el Q2, que el Q2 es la salida es la salida para que activen los contactores de la planta, ok. Si el Q2 está apagado, o sea, tenemos que verificar porque si está encendido, pues que no se cumpla esta condición y no arranque el Q1, ¿ya? Entonces, si está apagado, muy bien. Entonces, verifiquemos si ese contactor, si la entrada del contactor ese del generador está apagado, que o sea, queremos que está apagado porque si está prendido, no, que no se cumpla la condición, ¿ok? Si está apagado el Q1, entonces ahora verifique si el vigilante de tensión es que siempre está conectado a la red. Si siempre está conectado a la red, ese contacto debe estar cerrado. Es decir, que si hay red. Y si hay red, pues que arranque la red. Porque, o sea, de nada sirve si no hay red. O sea, ¿para qué va a arrancar red si no va a arrancar? ¿Okay? Esa es la condición en modo manual para seleccionar la red. Y ahora la condición
en modo manual para seleccionar el generador para que prenda el equipo, el Cummins que tengo yo allá, que pues en el otro video, en la parte 1 pueden mirar cuál es el generador. Tengo yo que mirar, ok, en modo manual tengo que colocar en modo manual que hay un pulso en esa entrada, en el I1, y pues y entonces tengo que colocar la selectora en modo de generador, o sea, para prender el generador tiene que estar ahí obviamente. Si quiero prender el generador tengo que tenerla en manual y que quiero prender el generador. Tengo que comprobar si el Q1, que es el de la red, está apagado, porque si el Q1, hay una salida del Q1, quiere decir que mis contactores Q0 y Q0.0 están activados, y esos son los de la red, y no puedo por nada del mundo meterle el Q2 porque habría un cortocircuito. Tengo que verificar que el Q1 y los contactores Q0.0 y Q0 estén activados, que son estas entradas ya del PLC, los contactos esos que yo cableé, ¿ok? Entonces, si el Q1 y los contactores están apagados y yo coloqué en entrada de generador, pues que active el Q2, que el Q2 me va a activar el relé 0, el relé 1, perdón, y ese relé me va a activar en su salida de su contacto, me va a activar los contactores que van a activar el generador, ¿ok? Hasta ahí bien. Bueno, ahora vamos en modo automático. ¿Cómo funciona esto en modo automático? O sea, que cuando él determine si hay red, que meta la red, y si no hay red, que meta la planta, y cuando llegue la red, que meta la red, o sea, tenga prioridad la red siempre. Entonces, cuando yo tenga en modo automático, entonces él va a mirar estas condiciones. O me voy por aquí o me voy por acá. ¿Ok? Entonces, digamos que si se cumple esta condición, es decir, si el generador está apagado, o sea, si no hay salida en el Q2, si no llega a haber una salida en el Q2 y los contactores y el contactor de la planta, o sea, el contactor K1 de la planta del generador está apagado, es decir, que no está enclavado, no está dentro, y hay rec, entonces active un temporizador de 5 segundos. Este es un temporizador con retardo a la conexión, es decir, cuando, o sea, si se cumplen estas condiciones, van a transcurrir 5 segundos para que se active el T1. El T1 es temporizador 1 y el T1 está, ya les digo, el T1 está aquí, va a transcurrir 5 segundos, ¿ok? Si se cumplen estas condiciones, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, se activó esto, entonces se cierra este contacto, y si cierra este contacto va a activar el K1, o sea, va a activar la red, ya, así de fácil. Ok, ahora el que es un poquito más complicado es para activar el generador, porque pues si hay red, pues actívate y ya. Pero para activar el generador, pues tienen que cumplirse más condiciones, porque tengo que hacer más cosas y tengo que, pues, que verificar que sí esté bien por seguridad y todo eso. Entonces, ok, digamos que se fue la red. ¿Y cómo sé que se fue la red? Por este contacto de vigilante de tensión, porque yo tengo mi bobina de vigilante de tensión siempre conectada a la red. Y si ese contacto se me llega a abrir, es porque pues no hay red. No hay red. O se me deterioró, pero pues para eso estamos nosotros los de mantenimiento y mirar todo eso. Entonces ahora miremos, si no hay red, pues interrumpiría este circuito y el T1, que es el temporizador 1, ya no tendría tensión. Y si no tiene tensión pues este contacto se abre y la tensión llegaría hasta aquí y para acá no pasaría y se me soltaría este Q1, o sea, se me apagaría la red, no hay red, porque es que no hay red. Entonces aquí dice, entonces este otro sí se me cierra. Entonces, si no hay red, porque es que ya el Q1 salió, entonces está apagado. Si el Q1 está apagado, porque ya salió, entonces mis contactores estuvieron enclavados, obvio, los de la red, pero ya no, porque ya se apagó. Entonces, si los contactores de la red están apagados y el Q1 está apagado, entonces, y no hay tensión,
entonces me active el temporizador 2 y me active el temporizador 5. Vamos a irnos primero por el temporizador 2. El temporizador 2 se me va a activar a los 10 segundos, ¿ok? Que es el tiempo de espera prudente que yo le doy. Es decir, porque a veces la luz se va y a mí no me interesa que la planta arranque de una, ¿no? Sino que yo en este caso le puse 10 segundos, pero es modificable. Ya eso va a depender del cliente. Ya cuando yo esté arrancando el sistema y dice, no, oye, se está demorando mucho, colócale menos tiempo, colócale más tiempo. Es decir, que la energía se vaya, entonces me va a entrar en un periodo de espera. Es decir, bueno, antes de arrancar la planta voy a esperar 10 segundos para ver si es que la luz no va a venir. Entonces, si la luz no vino, si la luz ya no va a venir, entonces pues, o sea, después de 10 segundos, bueno, ya, active este contacto, que este es el T2, este que está aquí el T2, me activa el temporizador 2, ya se cierra este contacto porque pasaron 10 segundos, se cierra y tiene dos vías por donde dice, por aquí o por aquí. Muy bien, entonces vámonos por aquí. Primero, ya que en los 10 segundos se cerró ese, ya él comprobó, no, en verdad pues compruebo otra vez que el Q1, que es el de la red, está cerrado, o sea, no hay paso de energía por ahí para que no me active el contactor. Contactor de la red, bueno, está apagado, muy bien, me voy, sigo por aquí. Entonces llego aquí a este punto y digo, bueno, ya que no es nada, voy a empezar ahora sí el tiempo de para que el generador arranque, ¿cierto? Para que el generador arranque, 10 segundos para que el generador arranque. Este tiempo yo se lo doy para que el tiempo coja, para que el motor, cuando el motor arranca, no es conveniente meterle carga de uno, no, hay que dejarlo que él se embale, arranque toda su velocidad y ahí sí meterle la red, ¿ok? Pues la carga. Entonces, como pasaron los 10 segundos, espera acá y entonces acá otros 10 segundos, ¿ok? Porque aquí yo le paso un pulso al Q3, que el Q3 lo que me va a cerrar son los pines 10, me va a cerrar estos pines, los pines TB110 y los pines TB11, o sea, eso me lo va a cerrar. Entonces, al cerrarme esos pines, el motor se va a encender de una, ¿ok? Ahí se prendió el motor, muy bien. Entonces va a esperar 10 segundos para que el T4 se active. Pero ¿quién es el T4? El T4 está en esta posición. Cuando el T4 se me active después de 10 segundos, ok, ya el motor ya están dando, sino que estos 10 segundos es el tiempo que el motor ya para que arranque para que se normalice ya. Después de esos 10 segundos ya el motor está prendido, ok. Pero no hay tensión todavía hasta que no entre este Q2. Después de 10 segundos, cierra esto, entra Q2 y Q2 me va a activar mis contactores. O sea, ya el motor está prendido y activa los contactores, ¿ya? Entonces, así es que funciona este sistema. Entonces, dijimos a ver el T5. El T5 en este caso, pues esta línea de código es opcional. En este momento no la voy a explicar, porque esto es opcional como para otros sistemas que, por ejemplo, que el generador se necesita como que abrir una llave para habilitar el sistema y se necesita mandar un pulso, por ejemplo, como un RUM para prenderlo así. RUM, ya, prendió. Pero en este caso, mi sistema de este motor no necesita pues que le abran ninguna llave y ni que le presionen un botón. Por ejemplo, yo digo que esta línea es opcional, porque esta línea va a mandar un pulso de 2 segundos. 1 y 2, ya. Y se va a desconectar. Entonces, este T5 y esta línea funcionan. Entonces, pues, para no hacer el video más largo, porque el video ya lleva ya 23 minutos y pico, entonces, eso sería todo. Y pues, si quieren, pues, pienso hacer por ahí 2 videos más o uno. El tercer video lo pienso de pronto hacerlo simulando esto en el software del logo, o sea, donde hice esto ya simulándolo y eso, pero yo creo que no es necesario, yo creo que ya con esta explicación es suficiente. Ya el tercer video será mejor como ya yo cargando el sistema, o sea, ya conectando el PLC al PC y volcándole el programa y mostrando cómo funciona y cómo quedó y todo eso. Entonces, si me das cuenta, de todas maneras los invito a que pues suscriban y todo eso. Y pues nos vemos hasta la próxima.